¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy María Scherer. Estoy encantada de tenerlo aquí como todas las semanas. Mira, la cosa en Morena está que arde. No solo sus militantes no han podido elegir a su nuevo dirigente, los cientos de aspirantes a liderarlo dificultan la realización de una encuesta, que es el método que ha ordenado el Tribunal Electoral para sustituir a Alfonso Ramírez Cuellar, en cuyo interinato pues no pudo resolverse este entuerto. Y por si fuera poco, uno de sus más connotados líderes, que también aspira a dirigir Morena, Porfirio Muñoz Ledo, se ha lanzado muy directo, muy agresivamente en contra del canciller Marcelo Ebrard, que apoya a un cercano suyo, al legislador Mario Delgado, para encabezar el partido. Pues Muñoz Ledo ha llegado al extremo de amenazar a Ebrard con la expulsión. ¿Van a aceptar los perdedores los resultados de la encuesta? ¿Va finalmente Morena a emprender el camino hacia su institucionalización? ¿Qué tan complicada va a ser la elección de los candidatos? Pues de todo esto y de otras cosas vamos a hablar hoy con Maribel Flores. Maribel es profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Maribel, qué Hola, ¿qué gusto, tal? muchísimas gracias. Igualmente, Y gracias. también con Bárbara Tijerina. Bárbara es analista de lenguaje no verbal y también es asesora en comunicación. Qué Un bueno que gusto estás estar aquí aquí. contigo y todo tu auditorio. Al contrario, Bárbara, gracias. Maribel, pues sí, los enfrentamientos están, como dicen coloquialmente, color de hormiga, ¿no? De un lado están los llamados moderados, que lidera justamente Marcelo Ebrard, en una combinación coyuntural y extraña con Ricardo Monreal, ¿no? Porque fueron enemigos acérrimos y ahorita convenientemente están del mismo lado, aliados por ahora, digamos. Y por otro lado están los más radicales o los más duros. Uno de estos grupos es el que encabeza Claudia Sheinbaum, que no quiere ceder el control del partido, ¿no? Ramírez Cuellar, aunque es interino, está, digamos, en este bloque. Está replicando Morena, porque muchos de sus militantes y de sus líderes vienen de ahí, lo que sucedía en el PRD. No, es una cosa totalmente diferente. Si es así, ¿en qué se distingue? Bueno, en primer lugar, yo partiría de lo que ocurrió en el 2018. Cambió el sistema de partidos, cambiaron las fuerzas, los grupos de poder, llega Morena al poder. Pero la gran dificultad que tiene, en primer lugar, y de hecho el propio Mario Delgado lo ha expresado, es que no acaban de distinguirse entre un movimiento social, activista y un partido político, que son cosas distintas completamente. Entonces yo creo que uno de los grandes retos tiene que ver con la institucionalidad. Aunque realmente se logren consolidar como una institución política, que realmente puedan ser un partido político en el gobierno. Y esto es bien importante, porque aquí ya el reto no es acceder al poder, ya están ahí. El problema es que me parece que hay que reconocer en principio que hay una crisis interna. Yo te diría que incluso puede superar el caso o lo que ocurrió en su momento con el PRD, porque evidentemente aquí había una muy alta expectativa de los ciudadanos para votar de la forma en la que fueron a votar en el 2018 y a muy poco tiempo de distancia no vemos claridad en el partido político en el poder, no vemos liderazgos claros, vemos mucha polarización, una crisis interna que se empieza a confrontar y en buena medida porque están muy ocupados en las perspectivas de futuro electorales, tanto del 2021 como del 2024. En plena Sí, lucha por sí, el por poder, supuesto, ¿no? en plena lucha por el poder, y esto es complicado, ¿no? Yo creo que eso es, primero, pues necesario partir de un análisis, una revisión interna de lo que está pasando al interior del partido y después preocuparse por el entorno mediáticamente hablando de lo que va a ser la elección, ¿no? Bárbara, a ver, cuéntanos un poco cómo es que a pesar de esta imagen, pues bastante sucia, ¿no? Que está dejando el partido en el gobierno, entre otras cosas porque a 2 años de la elección no pueden escoger a su dirigente, ¿no? Es que es impresionante. Aún así, están por encima en las preferencias y bastante lejos, ¿eh? Porque han caído algo así como 14 puntos, pero los otros partidos no cachan, ¿no? Lo que Morena va dejando en el camino. No ha habido una oposición clara, eso es real, pero ahorita de lo que decías del partido de Morena, ¿cómo lo vemos? Yo lo veo como la Torre de Babel, en donde cada quien trae su discurso, nadie se entiende, y esta Torre de Babel estaba sostenida por un pilar, que es Andrés Manuel López Obrador, el cual está ahora en otras cosas, y es como la familia cuando se va el papá y que todos los hermanos se empiezan a agarrar a patadas. Como tú dices, los radicales, los moderados, y
estoy totalmente de acuerdo con Maribel en que no han sabido asumir que son un partido en el poder. ¿Cómo se les ve en el lenguaje no verbal, que es en lo que yo me dedico a observar? Se les ve con una postura de oposición, como si estuvieran en campaña. Se les ve fuera de control, con furia. No han logrado adaptarse al poder y no han logrado adaptarse a que ahora Andrés Manuel se toma fotos con los neoliberales como Slim, o que tienen algunos comunicación con ciertos comunicadores como Loret de Mola. No han logrado adaptarse a creación de puentes cuando están en el poder. ¿Qué es esto? Que no son leales a la marca Morena. Están utilizándolo como un vehículo para llegar al poder. La mayoría son grillos, vienen de otros partidos y no hay una identidad que digas, bueno, es que los de Morena piensan en esto. La filosofía es esta. Es un vehículo para llegar al poder. Maribel, una de las cosas que se discuten a partir de la encuesta, ¿no? Como método para elegir al dirigente es, híjole, hay un problema porque antes de levantar cualquier encuesta, ¿no? o de recurrir a cualquier método, debe de haber una negociación previa para estar seguros que quien pierda va a aceptar las reglas, ¿no? Claro. Me parece importante lo que decía Bárbara, ¿no? Hay un asunto de falta de lealtad, ¿no? Porque hay un montón de personas que confluyen en este movimiento, que vienen de un montón de lados y no tienen esto, ¿no? No comparten identidad, no son necesariamente leales. Por el tono de Muñoz Ledo, por ejemplo, ¿tú crees o podemos anticipar que va a haber esta aceptación a posteriori de los resultados cualquiera que sean, o podemos anticipar que no? Yo creo que no. Yo creo que evidentemente lo que hemos visto es un conflicto constante. De hecho, desde un principio, hace ya tiempo, el presidente lo manifestó. Dijo que si no se corregían, ¿no?, estas fallas, estas faltas de acuerdo y demás, pues él prácticamente dejaba el partido. Entonces, creo que fue muy claro el presidente, ¿no? Y un gran problema es que el presidente decidió no involucrarse desde entonces. Tampoco se involucraron en el proceso, un poco lo que decías, ¿no? Que creo que al final se quedan desamparados, se quedan huérfanos, ¿no? No es una buena No decisión. liderazgo. Me parece que en este caso lo que hacía falta era fortalecer y consolidar el partido. No hay que olvidar que Morena llegó muy rápido. No pasaron ni 5 años cuando el partido político ya se convirtió en el partido político gobernante en la presidencia de la República. Entonces, no hay que olvidar, el PAN nace en 1939. ¿Y cuándo llega al poder? En el 2000. Entonces, esa rapidez de llegar al poder tan rápido, creo que tampoco dio tiempo para consolidar la fuerza política de Morena como partido. Y esto no permitió realmente tener un grupo consolidado, unidad, que es lo que están hablando ahora, reconciliación, unidad, acuerdos, equipo, y ahora lo estamos viendo. Entonces, me parece que quienes no logren llegar obviamente a cumplir su objetivo, seguramente se inconformarán. No va a ser la primera vez. Eso pasó en el PRD en su momento. Incluso hubo una intervención de la autoridad electoral y los perdedores se fueron a tribunales. Entonces, yo sí veo que esto es altamente probable, dadas las condiciones que estamos viendo ahora, los discursos encontrados que ha habido, la gran polarización. Y lo único que yo sí quiero destacar son 2 cosas. Derivado de la última reforma política, en primer lugar, que hay un intento, de alguna manera, de promover una mayor paridad de género para que haya liderazgos. Tampoco veo muchas mujeres encabezando los partidos políticos y eso también es algo que destaca. Por eso devolvieron la convocatoria. Y de alguna manera el intento, por lo menos con Gibran y con Citlali, de que los jóvenes se involucren en la agenda. Eso también le hace muchísimo falta al sistema de partidos, que haya más mujeres, que haya más jóvenes. Y creo que eso de alguna manera lo vemos aquí en las listas de los aspirantes tanto a la presidencia como a la Secretaría General, pero sigue siendo todavía un gran reto. ¿Qué problema hay? Que no hay un cambio de generación. O sea, pasamos de la sana distancia que pedíamos en la época del PRI a un exceso de distancia. Hay un exceso de distancia y me parece que no hay, digamos, una fortaleza en el partido político en el poder. Vemos un presidente prácticamente distanciado de su partido y es muy importante, obviamente, esa cercanía y esa consolidación interna porque un presidente necesita también un partido fuerte. El problema es que el partido se diluya, ¿no? Bárbara, ¿qué pasa con la imagen pública de un partido cuando tiene líderes que tienen tan poco que ver unos con otros, ¿no? Estos, los aspirantes a dirigir el partido ahora, ¿no? Muñoz Ledo, Gibran, Citlali, Mario Delgado, pues ellos representan o proyectan cosas absolutamente, o sea, casi contradictorias, pues. No hay una homogeneidad
Pero finalmente lo que tratan de buscar, yo Pero creo debería, perdón por interrumpirte, ¿debería verla? pues generalmente hay símbolos, ¿no? O sea, hay colores identitarios o están cuidando todos la austeridad. Ese es como yo creo que el símbolo que deberían de cuidar. Y por eso ves a un Marcelo Ebrard que cuando se le ve el reloj trata de ocultarlo de todas formas. Yo creo que el común denominador es cuidar la austeridad y por eso caemos luego en el error del presidente de mostrarse ante la ONU con la camisa salida, los zapatos sucios, que ha creado mucha discusión eso, ¿no? Y eso, más allá de que te guste o no te guste, porque puede haber gente que diga, ay, qué bueno, ya no es como el mi reinato, ¿no? Ya no vemos estos secretarios todos guapos, talla 32 de cintura. Sí hay un rompimiento con eso, pero finalmente lo que se busca en imagen es que haya una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si lo que se dice y se hace es congruente, el mensaje llega perfecto. El problema es cuando la gente identifica, ay, este señor se está vistiendo como sencillo, cuando sabemos que trae la Suburban y que trae todo este aparato. Entonces, cuando se empieza a percibir esa disonancia, el mensaje puede ser peligroso. Maribel, en las encuestas, en la del Financiero, por mencionar uno, Mario Delgado puede incluso doblar a Porfirio Muñoz Ledo en las preferencias y entre los votantes de Morena la distancia es mayor, ¿no? ¿Cuál es el perfil de líder que necesita Morena ahora? Y déjame preguntarte otra cosa de una vez. ¿Alguno de los candidatos o algunos de los candidatos que están ahí, digamos, más visiblemente aspirando, cumple con lo que debería tener quien encabeza el partido? Voy a retomar parte de mi intervención anterior. Creo que sí es necesario apostarle a que haya nuevas generaciones en el sistema de partidos. Es muy importante que haya liderazgos tanto a nivel regional, a nivel federal, y no hay que olvidar esto porque las próximas elecciones van a ser muy importantes. Es muy diferente una elección federal a una elección estatal, y la elección del próximo año va a ser monumental. Entonces, no solamente Morena, todos los demás partidos necesitan tener liderazgos también juveniles, con una renovación interna, que representen un cambio de generación, de pensamiento, de ideología, y que obviamente sean, como lo comentabas, congruentes y consistentes con base en el discurso de la cuarta transformación. ¿Transformación de qué? ¿En qué y cómo? ¿Y quién la va a encabezar? Eso se necesita conectar con la realidad, no solamente con el discurso. ¿Qué destaco del discurso o el mensaje político de Mario Delgado? Que dice, lo que necesitamos es la unidad, la reconciliación. Totalmente de acuerdo, porque hay una crisis. El problema con el discurso de Delgado es que no reconoce que hay una crisis. Él dice, con respecto a lo que dice Porfirio Muñoz, yo no coincido. ¿Por qué? Porque no creo que tengamos una crisis. Solamente tenemos un partido que en 2 años no nos hemos puesto de acuerdo y tenemos problemas de liderazgo. Pero fuera de eso no hay problema. Bueno, eso es negar la realidad. El elefante está sentado en la sala, no puedes negar que está ahí. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Atenderlo. Pero lo mismo pasa en la oposición, como bien lo comentas, ¿no? Ya hablaremos de Anaya, pero en realidad, ¿qué está ocurriendo? Lo que no estamos viendo es que tenemos una profunda crisis de representación política, no solamente en Morena, que es el partido político que gobierna, y si vemos ahorita las preferencias electorales, prácticamente Morena está 2-1 para las próximas elecciones. Sí, ni PRI, PAN y Juntos apenas le llegan, ¿no? No hay liderazgos, no hay liderazgos. El problema es que no le apostemos a las instituciones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los movimientos sociales populistas, ¿no? Que si le apostamos a las personas y no a las instituciones, que tendríamos que apostarle a ello, el riesgo que corremos es que no podemos consolidar la transición democrática y no podremos entonces esperar mejores gobiernos. Eso es una realidad. Bárbara, ¿va a acabar este partido Morena trascendiendo algún día la figura de López Obrador? Pues ese va a ser su gran reto. Tendrán que identificarse más y como yo le iba a decir a Maribel, cuando fueron las elecciones, los jóvenes de antes de Morena eran muy fuertes, hablaban, alzaban la voz y ahora se ven muy callados, ¿no? Ante todo esto de Pío y callados. Y lo que yo veo es que el presidente cada vez que empieza a bajar su popularidad, pues tiene que sacar a un político para levantar otra vez estos ánimos de guerrero, que es su naturaleza. Su naturaleza es revolucionaria. Al diablo con las instituciones. Luego tuvo que fingir en el 2012 la República Amorosa.
y amor y paz. Esa no es su naturaleza, sus gestos, su porte, su postura es revolucionaria y es como ha sabido mover a la gente, no sabe moverla de otra manera. Maribel, Porfirio dice que quiere romper con el PRI, que quiere hacer un programa de izquierda, hacer un bloque común para esta transformación con justicia social. ¿Qué quiere decir cuando habla de romper con el PRI? Yo creo que no han terminado todavía de definir la identidad partidista. Eso lo reconoce Porfirio. No hay que olvidar quién es Porfirio. Porfirio fue priista, fue perredista, es morenista, Todo, etcétera, todo, etcétera. foxista. Exacto, por supuesto. Entonces, al final del día lo que estamos viendo es que falta identidad. Falta un sentido de identidad, de apropiación, ¿no? No solamente con lo que decías, la marca, también de la agenda. Y ahorita que estabas mencionando a los jóvenes, realmente el problema del partido en el gobierno y también de los partidos opositores es que no hay una conexión entre la agenda pública y la agenda de gobierno. No hay conexión. ¿Dónde sí están los jóvenes? En los movimientos feministas. ¿Dónde sí están los jóvenes? En temas de cambio climático. ¿Dónde sí están los jóvenes? En causas sociales. ¿Dónde están los partidos? No lo sabemos. El partido político que gobierna y los partidos políticos de oposición, porque esos son los temas donde sí harían conexión con, sobre todo, las nuevas generaciones. Pero no es el juego ahora, Maribel, o sea, menos partidos, más causas. No es algo que López Obrador de alguna manera demostró en el 2018. Pero estamos hablando de un cambio político donde si le apostamos a un sistema democrático, no podemos olvidar el papel que juegan los partidos políticos. Son actores principalísimos para el juego democrático. No podemos pensar en una democracia sin partidos. Y el propio presidente lo entendió, porque por alguna razón no se fue por una candidatura independiente. No hay que olvidar que tenía la opción, ¿no? La opción no fue esa, la opción fue construir un partido político, una nueva oferta política. El problema, como lo refleja también pues la preocupación de Porfirio Muñoz Ledo, es que no han terminado de definir esa identidad. Por lo tanto, no hemos tenido tan claro qué está pasando con la izquierda mexicana, que ya está en el poder, ¿no? Y eso no está claro, tampoco, por supuesto, en la oposición. Y tenemos una crisis de derechas, de izquierdas, de centroizquierda, etcétera, donde las ideologías tienden a diluirse, ¿no? Porque los propios Totalmente. partidos no han dado cuenta de dónde están colocados o qué es lo que les diferencia a unos de otros. Bárbara, ¿cómo construyes la identidad, digamos, para este tránsito a partido de un movimiento conformado con personas tan disímiles? Tan distintas. Tienes Bueno, que hacer una purga, ¿no? Tienes que decir estos no. ¿Qué haces? yo creo que sí tendrían que empezar a quitar manzanas podridas. Acuérdate que una manzana podrida te puede podrir el resto. Y sí, creo que además en estos tiempos de pandemia, los liderazgos van a cambiar, se van a modificar por completo. Hemos visto en el mundo cómo las mujeres han manejado muy bien la pandemia y más allá de que te guste o no su estilo, han salvado vidas. La cantidad de personas que han muerto si tú vives en Alemania o si vives en Vietnam o si vives en Estados Unidos, es radical. O en México. Entonces, yo creo que sí se van a buscar liderazgos que te puedan garantizar. Fíjate, finalmente la definición de líder, el alfa en los animales, es que baja los niveles de estrés del grupo. ¿Por qué? Porque tiene la mejor visión o porque tiene los contactos. Entonces, se va a buscar un líder que baje los niveles de estrés del grupo, que lo sepa apaciguar. Y es de las cosas que están viendo en los nuevos liderazgos, sobre todo en el femenino. ¿Sabes qué han mostrado, por ejemplo, Angela Merkel o Jacinda Ardern? Serenidad. Es una nueva cualidad en los liderazgos. No, bueno, eso es... Pero habla eso de sí no lo inteligencia tenemos. emocional, habla de que Claro. vamos a tomar decisiones y los vamos a ayudar a sobrevivir. Nada más. Maribel, cambiemos el tema, ¿no? Ya ha salido por ahí varias veces el asunto de la oposición y regresó Naya. ¿Qué necesita la oposición? O sea, por supuesto que la oposición también tiene un poco el mismo problema que comentabas, ¿no? Tiene un vacío de liderazgo. Pero ¿es Anaya el líder que necesita la oposición? No lo es. Bueno, me parece que esto es un trabajo que tiene que realizar el propio partido político. Tienen ellos que reflexionar si es o no el mejor candidato. No hay que olvidar un poco lo que acabas de comentar. No hay que olvidar que la política es emocional.
La política es pasión, la política es emocional, la política también mueve a las masas, mueve a las personas emocionalmente y sobre todo en un proceso electoral. Más que racional, es emocional. Entonces me parece que esto lo entiende Anaya en este momento. Algunos dirán, es muy anticipado que ahora se aparezca, ¿no? Y que saque este mensaje político crítico, reflexivo y obviamente pues respondiendo un poco a lo que no ha hecho bien el gobierno actual. Pero más allá de eso, porque eso lo puede decir cualquier político en la oposición, ¿no? Es la tendencia. Creo que Anaya también entiende que quizás no todo está perdido en lo personal, pero será un trabajo del partido político. Si en este caso es el PAN, tampoco sabemos si es el PAN, tampoco sabemos qué es lo que busca Anaya, si quiere estar en el Congreso, si quiere estar en Querétaro, si quiere estar dónde o si quiere estar en la presidencia y se va a esperar. Perdón, ¿por qué dices tampoco sabemos si es el PAN? ¿No? Porque llamó la atención que no habló de su partido, Porque pero no lo dijo. aparece un día después en el 81 aniversario. Exacto, porque es un tema, esto es comunicación política. Él manda un mensaje, utiliza el discurso y ocupa líneas discursivas. Las palabras cuentan mucho en un discurso. La palabra que omitió abre la oportunidad o la ventana de dudar si es que va por el PAN o va por otra vía. No creo que sea por la vía independiente, sinceramente no. Me parece que podría optar por otra fuerza política o sumarse en una especie de alianza o coalición, que ya tuvo una mala experiencia en la última que él encabezó, pero bueno, podría ser una alternativa. Hemos tenido, lo comentábamos hace rato, ¿no? Hemos tenido a políticos como Cárdenas, también el propio López Obrador, que lo intentaron 1, 2, hasta 3 veces, ¿no? Y al final del día, pues cumplieron un objetivo. Anaya tiene una ventaja, entre comillas, es un candidato joven, pero joven te estoy hablando de 40 años para adelante, ¿no? Y yo no veo muchos jóvenes más abajo de 40, ¿no? Es decir, no. Pero la gran mayoría de nuestros políticos superan los 50 años. Tenemos un Congreso envejecido por casi 3 décadas. Entonces, por supuesto que tenemos que ver hacia otras generaciones. Pero si vemos la demás oferta política, creo que es un candidato joven, es un candidato que tiene conocimientos, perfil y demás, pero no estoy tan segura si, dadas las condiciones que está viviendo el PAN, sea el candidato que pudiera liderar obviamente el esfuerzo y generar unidad, porque esto fue algo que también le costó mucho al partido. La candidatura de Anaya, las decisiones de Anaya, el rompimiento, ya no está Moreno Valle, pero también hubo grandes conflictos, ¿no? No, y mientras él reflexionaba, ahí están los gobernadores. Exactamente. Entonces, dando su lucha, ¿no? Todo lo que ha pasado, o sea, no es menor, ¿no? Entonces, no estoy tan segura si va a lograr la reconciliación interna en el PAN, si va a lograr unificar, obviamente, los acuerdos y lograr representar al partido, ¿no? No lo sé. Bárbara, regresa Naya con este video, ¿no? Nos dice que vienen otros 11, ¿no? Las próximas 11 semanas vamos a ver videos que corresponden a cada capítulo del libro que había prometido hace tiempo y que parece que ya va a salir ahora sí. Él dice que aprendió un montón, ¿no? En estos 2 años de reflexión y honestamente yo veo ese video, ¿no? Vi ese video y dije, pues no sé qué aprendió, porque hacer videos claramente no, son exactamente iguales que los de la campaña. Tienes toda la razón. Dice que aprendió y lo veo igualito. Y fíjate que en comunicación intencional o no intencionalmente, todo comunica. La ropa, la apariencia, todo el tiempo está diciendo quién eres, qué te gusta. Se ve igual que siempre. Pero fíjate, ¿quién destapó a Anaya? Fue Lozoya. No habíamos oído hablar de Anaya hasta que Lozoya lo mencionó en el caso Odebrecht, ¿no? Y ahí empezamos a oír una vez más a Anaya. Y saca este video donde también la escenografía cuenta. No sé si te fijaste, mira, cuando Andrés Manuel dice que el aeropuerto de Texcoco no va, ya sabes que le encantan los simbolismos, ¿no? La bandera, Lázaro Cárdenas atrás, Morelos, y un libro que decía ¿Quién manda aquí? Y ese estaba hasta arriba, no había manera de no ver el título del libro. Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, Ricardo Anaya empieza todo a media luz y tiene atrás una como escultura de estos ventiladores eólicos del futuro, ¿no? La modernidad. Y entonces habla del pasado en un pizarrón, porque que se quedó instalado en eso de que es como maestro, ¿no? Su conexión emocional es dificilísima. Hay un aplanamiento emocional. Le bajas el volumen y lo ves y no sabes si está contento, enojado, triste, entusiasmado. Plano. Sí, robótico. Robot. Pero después, cuando empieza el futuro, si lo ves en cámara lenta, te das cuenta que cuando ya empieza a hablar y lo que vengo a proponer y ponen atrás una musiquita muy, muy producida. O sea, es el mismo Anaya. No aprendió nada. Pero bueno, pues se agradecen estas nuevas voces de oposición que yo creo que sí son importantes.
¿Ibas a decir algo, María? Digo, forzado, ¿no? O sea, se ve forzado, se ve forzado. Y creo que, bueno, ahorita va a enfrentar dos batallas, ¿no? Por un lado, la parte legal y tendrá que ver la otra parte electoral, ¿no? Que es evidentemente donde va a buscar posicionarse, competir y hacerse presente. Tiene una oportunidad, porque tampoco hay que olvidar que él logró 12 millones de votos, que no es menor. Por Sí. supuesto, muy lejos del porcentaje y el número de votos que logró el presidente actual. Pero me parece que eso no es menor y además está representando, si es que representara al PAN, estaría representando una fuerza política con trayectoria, ¿no? No un partido nuevo. Y hay otra cosa, Maribel. Digo, tú has dicho que es absolutamente cierto que no hay que restarle importancia a los partidos, ¿no? Necesitamos a los partidos, por más que tengan muy mala imagen, por más que nos caigan pésimo, lo que sea, ¿no? Los necesitamos. Son instituciones necesarias para la democracia, por un lado. Y por otro, pues sí anda desatada, chiquita, yo creo que muy torpe, la derecha extrema, ¿no? Estos movimientos como el Frena. Entonces, no sé si Anaya, dada la debilidad de la oposición, no sé si la aparición de Anaya ayude a canalizar, ¿no? a estos movimientos de derecha extrema y los contenga. Eso es el punto central. Me parece que estamos faltos de liderazgos, ¿no? Y eso obviamente requiere tener esa capacidad y, como bien lo comentabas, y habilidad de lograr acuerdos, unidad, reconciliación, dirección, una hoja de ruta, ¿no? Que nos lleve a algo, ¿no? En este momento, porque además estamos en un momento extraordinario. Si no estuviéramos en medio de una pandemia, pues quizás sería distinto el escenario. Pero este es el escenario real. No nos basemos en lo que fuera ideal para todos. Hay que basarnos en la realidad. Y en ese sentido, me parece importante acotar que, bueno, la aparición de este político tampoco está tan claro si realmente podría lograr esos apoyos, dadas las condiciones en las cuales se desaparece la escena política. Se desaparece sin tener claridad qué va a pasar con él, dónde está, si está todavía, digamos, representando algo, un proyecto al interior del partido, quién es un equipo, necesitas un equipo, quién es su equipo o con quiénes podría generar estos acuerdos, no está claro. Yo veo un partido muy fracturado. Vamos a ver qué pasa con el nuevo partido político que están impulsando el expresidente y Margarita Zavala, veamos, pero creo que eso también contribuye a una mayor polarización y crisis interna en el PAN, ¿no? Por un lado, lo que puede generar, la reacción que puede generar la reaparición de Anaya, y por el otro lado, lo que suceda con el otro partido. Se apruebe o no se apruebe el registro, me parece que esto tampoco estamos claros hacia dónde llevaría el partido, que mayor posibilidad tendría de lograr equilibrios, balanza, contrapesos, ¿no? Y mayorías para poder pues, constituir a lo mejor gobiernos divididos, ¿no? en la próxima elección. No lo sabemos, pero sí creo que ese liderazgo me parece que francamente lo veo débil en una circunstancia tan compleja y derivado de la forma en la que también pierde la elección. Se descompone el partido político al interior, no funciona la alianza que él impulsó y evidentemente el resultado, políticamente hablando para el PAN, es terrible, ¿no? No solamente el PAN, y los demás partidos, o sea, tienen una representación muy simbólica en el Congreso. A nivel estatal todavía hay una fuerza importante, pero insisto, no podemos comparar una elección federal con una elección estatal. Es completamente distinta, aunque se trate de partidos políticos nacionales, ¿no? Sí, es otra dinámica. Bárbara, varias veces has dicho una palabra clave, ¿no? Que es identidad. Si bien esta falta, como ya explicaste, en Morena, pues esta idea de la oposición, ¿no? Yo soy muy escéptica, esta idea de que la oposición hará un frente que ya fracasó en el 2018 y que entonces van a ganar solamente por arte de magia porque se oponen a AMLO. Entre otras cosas, porque ese frente carece de tu palabra mágica, de identidad. De identidad. ¿Qué piensas tú? Pues no sé ustedes qué opinen del PRI, pero los veo reconstruyéndose, disciplinados. Vamos a ver qué ofrecen ellos. Pero sí, yo creo que la gente se va a cansar en el mundo de estos liderazgos anti-establishment, ¿no? ¿Qué pasa con Boris Johnson? ¿Qué pasa en Brasil con Bolsonaro? ¿Qué pasa? Todos estos líderes que son gestos de furia, populistas al fin y al cabo. ¿No iremos a buscar ahora líderes que muestren más seguridad, seriedad, cercanía, responsabilidad? Ahorita, por ejemplo, la revista Science sacó en Estados Unidos: por favor, voten por un candidato que respete y escuche la ciencia.
¿no? Porque hemos visto que Trump se opone a ponerse el cubrebocas, ¿no? Votemos más seriamente. A lo mejor también hay que mover en los votantes esa manera de elegir a los líderes. Yo no estoy segura. ¿Tú, Maribel? O sea, yo insisto, ¿no? El anti no da para resistirse a López Obrador. O sea, el anti no compite. Estamos hablando del anti algo desde el 2000, ¿no? El anti-PRI entonces con Fox y luego en el 2006 lo mismo con López Obrador. Otra vez el anti. A mí me parece que hay un movimiento, es un movimiento social y hay una diferencia muy grande entre un movimiento social y un partido político. De entrada, la institucionalidad, que es lo que no tienen: liderazgos claros, no tienen un sentido de representación, no tienen tampoco pues una capacidad de estructura o interna, formal, integrada, seria, con ánimo de consolidarse como partido político, como agrupación política, para poder tener esto, ¿no? Tener estructura y liderazgos, simplemente, que lo que sí debe tener y tiene un partido político. Entonces, creo que en ese sentido lo que veo es que dentro del espectro de la ambigüedad, ¿no? O del altísimo pragmatismo que vemos en los partidos políticos, entra este nuevo movimiento que, por supuesto, creo que se basa mucho en las fake news, creo que también se basa mucho en un discurso completamente reaccionario frente al partido político en el poder, pero sin tener claro la ideología, sin tener claro, evidentemente, un proyecto, un plan, ¿no? De hacia dónde tendría entonces que caminar el país. Si no queremos ese liderazgo, entonces, ¿qué queremos? Porque no podemos no querer ninguna institución y no saber a dónde vamos. Y eso se tendría que plantear. Eso no lo podemos encontrar en un movimiento social. Eso se puede encontrar en un partido político. Y creo que la extrema derecha me parece que se ha hecho presente de alguna manera. ¿Dónde se pueden empezar a mover, ¿no? Quienes están en la derecha? Tal vez hacia allá. Pero el gran riesgo que tienen de diluirse, desaparecer pronto, evidentemente es que también no son tantos, probablemente no alcance, no sea suficiente. Si a los partidos les faltan militantes, a los movimientos les hacen falta también seguidores, simpatizantes, adherentes, fieles, ¿no? Que realmente crean en esa causa y que la impulsen. Pero yo creo que debe ser por la vía institucional. El riesgo que corren, si no, es desaparecer, diluirse, ¿no? Agotarse. ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar, ¿no? Y creo que en este momento es lo que estamos viendo, donde al final del día no estamos identificando liderazgos claros, objetivos claros, ¿no? Y realmente un sentido que nos conduzca a un mayor fortalecimiento de las instituciones. Por eso creo que cuando hablamos de populismos, lo único que no podemos pensar o apostar es en fortalecimiento institucional, ¿no? Maribel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Doblemente gracias. Veniste desde Puebla. Muchas gracias, al contrario. Bárbara, muchísimas gracias a ti gracias. también. Qué gusto verte y gracias a usted por acompañarnos. Tenga buenísimo fin de semana, descanse mucho, nos vemos la próxima semana.